Yeah. Desde los suburbios industriales de Europa, las noches eternas de Escandinavia y el caos subterráneo de Latinoamérica, cada ciudad tiene una historia, cada banda un sonido, cada vinilo guarda una época del metal. Bienvenidos a La Pasta, un ritual sonoro de Suba es Metal Radio dedicado al metal en vinilo, un viaje por el origen de las bandas, la historia de sus ciudades y la esencia que dio vida a su música. Un espacio apoyado por Sudaka Records, guardianes del formato físico y del culto al sonido real. Soy William Wallace y esto es La Pasta. Sube el volumen, escucha el crujir de la aguja y deja que el vinilo hable. En 1988, mientras Colombia atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia reciente, el departamento del Quindío parecía habitar una realidad distinta. Las grandes capitales eran sacudidas por carros bombas, asesinatos selectivos y la guerra abierta entre el Estado, la guerrilla y los carteles del narcotráfico. Medellín ardía bajo el terror impuesto por Pablo Escobar. Cali fortalecía silenciosamente su poder económico. El país entero parecía acostumbrarse al estruendo de la violencia. Armenia, en cambio, ofrecía una imagen engañosa de tranquilidad. A diferencia de Medellín o Cali, la capital quindiana no era el epicentro de atentados ni de masacres urbanas de gran impacto. Sus calles conservaban el ritmo pausado de una ciudad intermedia, sostenida por la tradición cafetera y la aparente calma provinciana. Sin embargo, bajo esa superficie comenzaban a sentirse presiones silenciosas, la influencia económica del narcotráfico, la compra de propiedades, la circulación de dinero ilícito y la presencia de frentes guerrilleros en zonas rurales y cordilleras que rodeaban la región. Armenia también había sido escenario del ascenso y caída de uno de los personajes más emblemáticos del crimen organizado colombiano. Carlos Leder había sido capturado y extraditado en 1987, pero su inmensa herencia de dinero ilegal continuaba proyectando una larga sombra sobre la economía regional. Sus propiedades, sus excesos y la leyenda construida alrededor de su figura seguían formando parte del imaginario colectivo de una sociedad que intentaba convencerse de que la violencia ocurría en otra parte. Era una calma frágil, una tranquilidad atravesada por contradicciones, donde el miedo no siempre explotaba en las calles, sino que se instalaba lentamente en la cotidianidad. Y fue precisamente en este contexto donde comenzó a gestarse una de las expresiones más tempranas y auténticas del metal extremo del eje cafetero. Hay discos que cuentan una historia, otros cuentan una época, y algunos muy pocos cuentan la historia de un país entero a través de sus surcos. Esta noche, en La Pasta, vamos a viajar hasta la Armenia de finales de los años 80, una ciudad cafetera que pocos asociarían con el nacimiento del metal extremo colombiano, pero que vio surgir una de las expresiones más auténticas del underground nacional, Lluvia Negra. Formada en 1988 por Poloncho en la voz y el bajo, Jimmy en la guitarra y Faber en la batería. Esta banda transformó la rabia, la frustración y el desencanto de una generación en un thrash metal crudo y sin concesiones. No tenían estudios, no tenían patrocinadores ni grandes recursos, pero tenían convicción y en el metal underground muchas veces eso basta. Su sonido recordaba por momentos a la agresividad de Slayer en la época del Raining Blood, pero con una identidad profundamente colombiana, directa, salvaje y nacida desde la provincia. Escuchar hoy a Lluvia Negra es abrir una cápsula del tiempo. No encontramos perfección técnica, encontramos verdad, porque el underground nunca se trató de sonar perfecto, se trató de sonar real. En 1991 Lluvia Negra logró una hazaña que hoy parece impensable, pensar de manera independiente un EP de 7 pulgadas y 45 revoluciones por minuto, apenas 500 copias, 500 piezas de resistencia cultural, en una época en la que producir un vinilo requería dinero, terquedad y una fe absoluta en lo que se estaba haciendo. Aquellas copias desaparecieron rápidamente y durante años muchos conocieron a la banda gracias a cassettes regrabados una y otra vez, intercambiados entre amigos y coleccionistas. Descubrir música era una aventura,
No existían algoritmos, existían parches, intercambios y pasión. Detrás de este sonido áspero también había una visión del mundo. Una de las canciones del EP utiliza la imagen de un circo para hablar de la existencia humana. La vida es un trapecio, la expectativa es una cuerda floja. Los amigos, nudos que pueden soltarse en cualquier momento. Y los payasos son el gobierno. No se trata únicamente de una crítica política, es una reflexión sobre la fragilidad humana, sobre la sensación de caminar constantemente al borde del abismo. Sobre un mundo donde las promesas fallan y donde el apoyo que creemos tener puede desaparecer cuando más lo necesitamos. Una metáfora sencilla pero profundamente desgastante. Pero si hay una canción que resume el espíritu filosófico de Lluvia Negra, es Bienvenida Muerte. Un título provocador, incómodo y sin embargo profundamente humano. La canción nos presenta a un personaje cansado del mundo que habita, un individuo que ya no encuentra sentido en la realidad que lo rodea. No teme a la muerte, la espera, la reconoce y la recibe. No soy prisionero ni lo voy a hacer, dice la letra, y en esta frase se encuentra el corazón de la canción. La muerte deja de ser un monstruo para convertirse en una forma de liberación, en una compañera inevitable, en la hermana mortalidad. El repetido bienvenida muerte, bienvenida, funciona como un mantra oscuro, no como una celebración del final, sino como la aceptación de aquellos que todos compartimos. Porque en el fondo, la canción no habla de morir, habla del desencanto con la vida, del agotamiento, de una generación que creció entre la violencia y la incertidumbre, encontrando en el metal una manera de enfrentar las pruebas más incómodas de la existencia. Y quizás ahí reside la grandeza de este pequeño disco. No fue creado para vender miles de copias, no fue diseñado para agradar, fue hecho para expresar una realidad, para sobrevivir y sobrevivió. También sobrevivió el recuerdo de aquellos conciertos donde el metal colombiano escribía sus primeras páginas. Como el 17 de marzo de 1990, cuando Lluvia Negra compartió escenarios con Pestilencia y Masacre en la Plaza de Toros El Bosque de Armenia. Eventos organizados con pocos recursos, mucha improvisación y una pasión imposible de fingir. Todo era precario, todo era incierto y precisamente por eso era mágico. Hoy, muchas décadas después, Lluvia Negra sigue ocupando un lugar especial dentro de la historia del metal colombiano. No por cifras, no por fama, sino porque representa una época en la que el underground era verdaderamente underground. Una época en la que un dibujo hecho a lápiz podía convertirse en portada, en la que prensar un vinilo era un acto de rebeldía, y en la que 3 jóvenes del Quindío demostraron que la autenticidad vale más que cualquier presupuesto. Porque algunos discos envejecen, otros desaparecen, pero unos pocos se convierten en documentos históricos. Y este pequeño EP de 7 pulgadas, prensado en 1991, pertenece a esa categoría. Desde los cafetales del Quindío hasta los tocadiscos de los coleccionistas más obsesivos del underground nacional, Lluvia Negra sigue cayendo y sigue sonando. Y esto fue La Pasta, el ritual sonoro de Suba es Metal Radio. Soy William Wallace, donde cada vinilo guarda una historia y cada surco conserva su época. Hasta la próxima.